Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. En este capítulo, Marta Gallardo conversa con Juan Cerruti, director del Servicio de Estudios y Análisis del Banco Santander, sobre la evolución de la economía en 2026 a nivel mundial y las principales incertidumbres que marcan el contexto actual. Juan Cerruti, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Marta, buenos días, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año, nosotros estamos encantadísimos de comenzar y estrenar el año 2026 contigo, porque además, Juan, hemos querido hablar y charlar un ratito, porque eres creo que la persona indicada para arrojarnos luz sobre este inicio de año tan convulso que estamos teniendo. Y a mí me gustaría preguntarte así, abierta y directamente, ¿cómo ves tú la evolución de la economía en 2026? ¿Cómo ves estas incertidumbres? Al menos en los principales mercados en los que opera Banco Santander. Bueno, en línea con lo que tú dices, Marta, primer concepto que me gustaría compartir es la economía global está en una suerte de transición, ¿no? Estamos pasando de el mundo tal vez que predominó en los últimos años, que era un mundo muy globalizado. Estamos yendo a lo que algunos analistas llaman la era de las autonomías estratégicas, ¿no? Donde los países o las regiones están un poco más focalizados en cómo garantizar, por ejemplo, la cadena de suministros, tener proveedores estables, el abastecimiento de energía, alimentos, etcétera, ¿no? Estamos en un mundo que está en un cambio estructural donde hay grandes fuerzas que interactúan al mismo tiempo. Por ejemplo, una gran fuerza, o a veces lo llamamos megatendencia, es la innovación tecnológica que está viniendo con la inteligencia artificial. Otra gran fuerza es esta suerte de geofragmentación que estamos viendo a nivel mundial y las implicancias que eso tiene. Pero en este contexto, y yendo a tu pregunta, yo creo que el 2026 para las economías en las que está Santander es un año que en términos macroeconómicos tiende a ser de neutro a positivo. ¿Por qué digo de neutro a positivo? Bueno, de neutro a positivo porque para el banco es muy importante, primero, que las economías crezcan, se mantengan en crecimiento. Y todas las economías, por lo menos las 10 principales economías de Santander, estamos esperando que este año crezcan. Algunas más rápido, otras más lento, pero todas crecen. Segundo, la tasa de paro está en niveles históricamente bajos, en una alta proporción en más de la mitad de estas economías, lo cual es muy importante en términos de, por ejemplo, la calidad crediticia de la cartera de los bancos en los distintos países. Al mismo tiempo tenemos la inflación, que está convergiendo a los niveles, después que los bancos centrales subieran los tipos de interés, está convergiendo. Y por último tenemos las tasas de interés. Las tasas de interés, como somos un banco, en general estamos un poco más contentos cuando son altas que cuando son bajas, pero acá hay una buena noticia que en alguna otra oportunidad también hemos hablado. Las tasas de interés, si bien están en la parte baja del ciclo, no han vuelto a esos niveles extremadamente bajos que vimos antes. Y están en un nivel donde para la mayoría de los analistas es adecuado para cumplir su función, que ¿cuál es la función de la tasa de interés? Canalizar el ahorro en la inversión. Entonces, para canalizar bien el exceso de ahorro que tienen algunos con las necesidades de inversión y de financiamiento que tienen otros, necesitas un nivel de tasa de interés apropiado, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Así que, redondeando un poco tu pregunta, yo diría que es un año que empieza bien para la mayoría de las economías de Santander, pero que obviamente es un año que tiene riesgos, ¿sí? Que tiene riesgos, que tiene el riesgo geopolítico, que tenemos mucha incertidumbre, que hemos empezado con mercados muy alcistas, que puede eventualmente generar alguna volatilidad durante el año. Entonces, creo que tenemos que ser cautamente optimistas. Habéis publicado recientemente un análisis muy interesante de Year Ahead, en el que hablabais precisamente de estos cambios estructurales, de estos cambios de tendencias que se están produciendo y que van a afectar a la economía mundial. Entonces, a mí me gustaría que tú nos ayudases a comprender cuáles son esos principales cambios estructurales que habéis detallado y analizado en este informe que comentamos y que cualquiera de los que nos pueda estar viendo lo puede consultar. ¿Y qué es eso de la globalización que apuntabas y que proponéis como solución de cara a esos desafíos? Sí, como dices, Marta, publicamos The Year Ahead, que es la publicación anual del Servicio de Estudios, y ahí nos gusta también poner en contexto y destacar una serie de características de la economía global. Yo diría que son dos. La primera es, esta economía mundial
es más resiliente de lo que creíamos. ¿Sí? Cuando uno mira los últimos 4 o 5 años, la verdad es que a la economía global le pasó prácticamente de todo. O sea, tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra comercial, la guerra tarifaria, tenemos cierta fragmentación geopolítica. O sea, han ocurrido muchas cosas y sin embargo los bancos centrales generaron una subida de interés sincronizada muy fuerte y sin embargo la economía global fue capaz de recuperarse. Eso habla de una resiliencia muy importante, ¿no? Y creo que es un dato que tenemos que tener en cuenta. Ahora, para matizar un poco esto, la segunda característica de la economía global es que crece menos de lo que crecía prepandemia. O sea, esta es una economía que es más difícil que se caiga definitivamente, pero que no está al mismo ritmo que estaba antes. Te doy un dato. En los 20 años de principios de este siglo, la economía global tuvo una tasa de crecimiento que estuvo en el orden aproximadamente del 3,7%, ¿sí? Y post pandemia está creciendo alrededor del 3,2%. Es decir, que hay medio punto de crecimiento que estamos dejando en el camino. Y eso no es demasiado positivo. Eso no es demasiado positivo, sobre todo si se mantiene en el tiempo. Y para que tengas una idea de cuánto representa este medio punto en el periodo acumulado, por ejemplo, de 10 años, significaría dejar el equivalente al PIB de Francia y Alemania de manera conjunta, en un periodo de 10 años. O sea, es una generación de riqueza que en definitiva estamos dejando por esta menor tasa de crecimiento. Entonces, un poco, ¿cuál es nuestra reflexión? Bueno, que es importante recuperar esa tasa de crecimiento. ¿Por qué? Porque el mundo hacia adelante tiene muchísimos desafíos. Los cambios demográficos, el envejecimiento poblacional, la geofragmentación, el cambio climático. Entonces, la inteligencia artificial en el mundo laboral. Exacto. Todos esos megatendencias tienen una condición necesaria para poder enfrentarlas exitosamente, y es que el mundo crezca a buen ritmo, porque si no creces no vas a poder repartir lo que no tenés. Entonces, es fundamental que el mundo trate de encontrar las vías de cómo retomar ese ritmo de crecimiento prepandemia. Y ahí básicamente nosotros lo que tratamos de reflejar en el informe es que eso tiene 3 puntos centrales. El primero, apoyarnos mucho en las nuevas tecnologías, apoyarlos mucho en el salto de productividad que puede traer la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial. El segundo punto es empezar a focalizarnos en una regulación inteligente. ¿Qué es una regulación inteligente? En el caso particular que nos atañe a nosotros como banco, es una regulación que promueva no solo minimizar riesgos, sino también estimular el crecimiento. Siempre hay una frase que es un poco exagerada, pero sirve para graficar esto. Los cementerios son lugares seguros también, ¿no? No pasa nada, tampoco pasa crecimiento. Entonces, nos parece importante plantear el debate sobre cómo no solo minimizamos riesgos, pero a su vez estimulamos el crecimiento, porque si no el mayor riesgo va a ser la falta de crecimiento. Y el último punto que nos parece también muy importante es cómo lograr nuevas vías de consenso y de diálogo para reforzar el multilateralismo a nivel global, ¿no? Que nos parece muy importante porque al final este es un mundo que lo habitamos todos y las soluciones tienen que ser lo más globales y conjuntas posibles. O sea, ahora lo que toca es encontrar esas fórmulas, ¿no? Para llegar a estos puntos que describís. Siempre hablamos contigo, y lo apuntabas antes, Juan, siempre hablamos contigo en nuestras conversaciones, en nuestras pequeñas charlas sobre los tipos de interés. Y efectivamente apuntabas a que, bueno, se mantienen en un, digamos, punto de equilibrio, ¿no? Pero no puedo dejar de preguntarte si crees que se van a mantener más o menos así en los próximos, bueno, en este año 2026, 2027. ¿Crees que retrocederán, que volverán a subir? ¿Qué nos podéis comentar sobre esto? Bueno, nuestra estimación base en este momento, por ejemplo, para lo que es la zona euro, es de que los tipos de interés se van a mantener. Probablemente durante todo el 2026 están en un nivel, el tipo de interés oficial, en torno al 2%. Para nosotros ese es el piso de este ciclo y lo que estamos previendo es que se mantenga.
Se mantenga por lo menos todo 2026 y tal vez parte de 2027. Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia, teniendo en cuenta también lo que hablábamos al principio. Este es un escenario base, pero estamos en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo donde los efectos se propagan rápidamente. Y es cierto que cuando vemos las distintas posibilidades, si bien ese es nuestro escenario base, hay escenarios donde la revisión de la tasa de interés es al alza y hay escenarios donde es a la baja, dependiendo de cuál es el shock que eventualmente o el choque que afecta a la economía. Pero yendo a tu pregunta, yo te diría que ahora estamos entrando en un periodo donde lo que vemos es mucha estabilidad en las tasas de interés en Europa y Estados Unidos probablemente a lo largo de este año también llegando al piso del ciclo de recortes de tasa de interés, que en el caso de Estados Unidos está un poco más alto, está en el orden del 3%, 3,25% aproximadamente. Bueno, no quiero avanzar sin recomendar a las personas que nos puedan estar escuchando o viendo que consulten ese informe al que hacíamos mención de Year Ahead, que está publicado en la web de santander.com y que es muy interesante. Vamos a ocuparnos unos minutitos de Europa, si te parece, porque tenemos el mantra en los últimos meses, en los últimos años, del riesgo que corre Europa de quedarse atrás, de no ser competitiva, del exceso o no de regulación. De hecho, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en alguna ocasión la hemos escuchado decir que Europa corre el riesgo de convertirse en un museo. ¿Qué debería cambiar desde ya en Europa, Juan, para que seamos competitivos, para que tengamos un motor de crecimiento sostenible? ¿Cuáles podrían ser las fórmulas para salir del atolladero? Bueno, desde nuestro punto de vista, Europa es el caso típico de una región que tiene que replantear su rol desde un punto de vista estructural y empezando por ir a esta regulación inteligente. Es decir, Europa tiene un tema vinculado a su competitividad estructural, tiene que reinsertarse como lo es, que es un bloque de una potencia económica muy relevante de primer orden, pero tiene que reinsertarse en un mundo donde hay dos grandes potencias en este momento, en cierta forma comercialmente rivalizando, que son Estados Unidos y China, y Europa tiene que encontrar su lugar, ¿no? Hay una frase también que me parece muy inteligente de la presidenta, que es: Europa está sobrediagnosticada y subejecutada, ¿no? O sea, tenemos el informe de Draghi, tenemos el informe Letta, hay un montón de informes que dicen el camino a seguir es este, pero la dificultad de Europa no es encontrar el camino a seguir, la dificultad de Europa es ejecutar ese camino. O sea, ya se sabe buena parte de cuáles son los 10 pasos a seguir hacia adelante. Lo que pasa es que hay una complejidad de ejecución que todavía hace que todos esos pasos cuesten y sean un poco lentos, en parte por la propia dinámica de la Unión Europea, ¿no? Pero creo que el gran debate es cómo hacemos para que la ejecución de esa hoja de ruta, que ya está bastante bien señalizada, efectivamente se haga, ¿no? Porque lo que está faltando es esto, es tener, como hablábamos antes, una regulación que balancee mejor el objetivo de minimizar riesgos con el objetivo que cada vez se vuelve más importante, que es el de estimular el crecimiento, porque la competencia es por el crecimiento y por la conquista de mercados. Y me parece que ahí es donde todavía Europa está unos pasos más atrás. Pero tiene las herramientas para hacerlo. Claramente tiene las herramientas porque es un mercado potencial enorme, económicamente comparable a Estados Unidos en términos de volumen de PIB, en términos de ingreso per cápita, en un montón de métricas estamos hablando de otro bloque de nivel muy similar al de Estados Unidos, con lo cual las herramientas están, el capital humano está, la infraestructura está. Lo que subsiste todavía como uno de los grandes desafíos es cómo se acelera la coordinación y la claridad de objetivos. ¿Y quién sabe cómo se acelera? Bueno, yo creo que el problema no es quién sabe, yo creo que no es quién sabe cómo, es quién sabe cómo lograr esa ejecución, ¿no? O sea, lo que decía antes, el informe Draghi, el informe Letta y tantos otros de gente que lo ha escrito, está ahí, está sobre la mesa. Yo diría que hay coincidencia en un 90% de las cuestiones. El problema está siendo que acá se requiere una
coordinación regional importante. Europa necesita champions regionales, ya no nacionales, porque con la escala nacional no alcanza, pero eso implica una coordinación a un nivel supranacional que muchas veces es más complicada de lo que pensamos. Pues vamos a tratar de mantener la confianza, puesto que las herramientas y las fórmulas ya las tenemos. Juan, tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo. Nos ha encantado, como te decía al principio, empezar el año analizando la economía mundial contigo, y esperamos que dentro de poquito tiempo vuelvas a estar por aquí para explicarnos cómo vamos a evolucionar, qué es lo que podemos hacer y sobre todo qué es lo que podemos esperar. Mil gracias, Juan Cerruti. Muchas gracias, Marta, y esperemos que todos tengamos un muy buen 2026. Eso deseamos, gracias. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y Apple Podcast.